Saludos. En esta entrega vamos a inaugurar una serie de 3 entregas sobre el ministerio de Jesús aquí en la tierra. En el día de hoy tratamos el título El Jesús que nos robaron. En ella tratamos de presentar a Jesús desde un punto de vista humano, lógico, el Jesús hombre, dónde vivía, con quién andaba, cómo se le consideraba. Para todo teólogo, Jesús es solamente el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Para cualquier otra persona, como algunos historiadores antiguos, Jesús fue un creador de revuelta, un sedicioso. El mismo historiador judeocristiano, Josefo, dijo que apareció un charlatán llamado Jesús que se hizo pasar por profeta y que llegó a mover hasta 30,000 personas hacia el monte de los olivos con fines sediciosos, cosa que nunca se ha podido demostrar. Para muchos otros Jesús fue un revolucionario. Jesús fue un libertador, una especie de Che Guevara, de Fidel Castro. Hoy vamos a ver qué hallamos en los datos puramente bíblicos acerca de Jesús. Lo primero es que Jesús vivía en la tierra de Galilea, exactamente en la ciudad de Nazaret, perteneciente a la región de Galilea. ¿Qué era la región de Galilea en los tiempos de Jesús y desde antes? Era una región montañosa, enclavada entre montañas y a orillas del lago Genesaret. Era una porción de tierra que tomaba parte de la tribu de Neftalí y parte de la tribu de Zabulón. La primera vez que en la Biblia se menciona a Galilea es en el libro de Josué, capítulo 21, verso 32. Allí en la tierra de Galilea, que era parte de Neftalí, se nos dice en ese verso, se colocaron algunas ciudades que iban a ser refugio para criminales, puesto que la ley de Moisés establecía que existieran ciudades refugio donde cualquier persona que había matado a alguien por error o cualquier persona que simplemente había matado a alguien pudiera huir allí para que los familiares del muerto no tomaran venganza hasta que haya juicio y las autoridades supieran qué iban a hacer con él. Estas eran ciudades que pertenecían a los levitas. Exactamente, esta ciudad que se menciona en este verso era asignada al levita Gersón, que muy posiblemente se esté refiriendo al hijo de Moisés, que era de ese nombre y era levita y era de ese tiempo. Así que tenemos que esta tierra de Galilea tenía allí desde los tiempos de Josué ciudades refugio, donde muchos hombres acusados de crímenes, otros criminales, podían correr a esconderse. Se vuelve a mencionar a Galilea en el libro de Isaías, en una profecía donde se menciona de forma leve a algo que parece referirse al Mesías. Y dice que la tierra de Isaías iba a ser tratada de forma más sencilla, más ligera, y que había sido brevemente afligido, camino del mar, al otro lado del Jordán. Y termina este verso de Isaías
llamando a Galilea, Galilea de los gentiles. ¿Por qué en tiempo de Isaías se le llamaba Galilea, Galilea de los gentiles? Galilea era parte del reino del norte, de las 10 tribus rebeldes en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Esas 10 tribus que habían seguido a Jeroboam. Y cuando Asiria invadió al reino del norte, los venció, distribuyó a sus habitantes por todo el mundo conocido y trajo allí otros habitantes de tierra no hebrea, algunos árabes, sirios, etcétera, para que vivieran allí junto con los pocos israelitas que quedaron, y los mezcló entre ellos. Los galileos, que eran gente subversiva, guerreros, que vivían en montaña, pudieron resistir la invasión y nunca fueron capturados. Y a pesar de que todo su derredor fue sembrado por la raza que en tiempo de Jesús se llamarían samaritanos, los galileos continuaban siendo israelitas y podían verificar su genealogía en el templo de Jerusalén. Los judíos los aceptaban como israelitas legales, de buena fe, pero no querían saber mucho de ellos porque estaban rodeados de los samaritanos y, despectivamente, como Isaías lo llamara, era la Galilea de los gentiles, o sea, de los no israelitas. Durante una de las reuniones del concilio judío, del Sanedrín, en la que se discutía cómo apresar a Jesús y castigarlo, Nicodemo, quien le había visitado de noche, dijo: ¿pero acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo? Y los amigos del concilio le dijeron: es que tú también eres Galileo, investiga y verás que ningún profeta ha salido de Galilea. Esa era la fama de Galilea. Sin embargo, ellos estaban equivocados, ellos estaban obviando a Jonás, profeta, que era de Gat-Efer, que era una pequeña villa de la tierra de Galilea, pero para ellos de Galilea no podía salir un profeta. Es lo mismo que dijo Natanael durante el reclutamiento de discípulos. Le dijeron: Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y él le dijo: ¿de dónde es? De Nazaret. Nazaret, la ciudad de Jesús. Y él le dijo: ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Esa era la fama. Galilea era una ciudad rebelde, de mala fama. Era como uno de estos barrios de delincuentes, uno de estos barrios donde la policía no se atreve a entrar. Así que Jesús vivía en una tierra de rebelde, la tierra de los cananitas, la tierra de los celotes. Allí estaban enclavados en Galilea y de allí era Jesús. Otro de los puntos del Jesús que no se predica es la proclama que hizo Jesús para iniciar su ministerio. La proclama de Jesús era una proclama de corte revolucionario, a pesar de que él tomó esa proclama del libro de Isaías que él leyera en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Darle buenas nuevas a los pobres en aquel tiempo era una proclama subversiva. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos. Usted está hablando de predicarle libertad a los cautivos en tierra de esclavos, en tierra de siervos, en tierra donde los romanos eran opresores.
Dice también para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable de Jehová. Eso del año agradable de Jehová se estaba refiriendo al año del jubileo. Era el año agradable donde se dejaban sueltos todos los judíos o los hebreos que eran vendidos como esclavos, eran perdonados ese año. El cumplimiento de eso era Jesús, que declaraba la libertad para todo el mundo de una vez y para siempre. Otro punto que debemos de conocer en Jesús es que él era valiente a la hora de hablar con los líderes nacionales. Parecía todo un sindicalista. En Mateo 23, 29, Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, que lucen por fuera hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicias y huesos de muertos. Eran cosas serias las que él le solía decir a los príncipes judíos en la misma cara. En Lucas 13, 33, o mejor dicho, desde el verso 31 y hasta el 33, Jesús recibe a unos fariseos que querían sugestionar a Jesús, querían meterle miedo. Le dijeron: mira, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes había matado a Juan Bautista. Y Jesús le dijo: váyanle y díganle a esa zorra que yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día, cuando haya cumplido mi propósito, me voy. Sin embargo, hoy y mañana estoy aquí, porque ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Jesús le dijo zorra al rey Herodes, al rey títere, el rey odiado por los judíos, pero protegido por los romanos. Otro punto que es bien curioso era la gente que rodeaba a Jesús. Jesús estaba rodeado de pecadores y de publicanos. Había mujeres acusadas de adulterio. Habían, como dicen, empezamos esta pequeña sesión diciendo publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Pero entre sus mismos discípulos había un publicano, Mateo, un cobrador de impuestos. Jesús se reunió a cenar en la casa de Zaqueo. Jesús solía hablar con los publicanos, y esto molestaba a los líderes judíos, que consideraban a los publicanos traidores, porque trabajaban para Roma cobrándole al impuesto al pueblo, que solía ser exagerado para ellos retener una parte. También andaba Jesús rodeado con doctores, con personas consideradas inmundas por la sociedad. Andaba rodeado de muchas mujeres. Perdona a la mujer sorprendida en el acto del matrimonio en San Juan 8, 10 y 11. Perdona a una mujer pecadora que le ungió los pies. En Marcos 7, 36 al 50 está la historia. Y por último, en Mateo 5, 32 le dice no al divorcio machista que expresaba la ley de Moisés. ¿A qué me refiero con eso de divorcio machista? Pues bien, una mujer no podía divorciarse y casarse, pero un hombre sí podía divorciarse y casarse. La ley de Moisés había llegado a permitir dar cartas de divorcio. Un hombre le decía a una mujer: mira, ya tú no eres mujer mía, vete. ¿Por qué era machista? Esta mujer quedaba sin protección.
y estaba obligado a ver si conseguía otro hombre que se casara con ella y pudiera mantenerla. Las mujeres no heredaban, era dejada desprotegida. Y esta misma ley machista, que debe ser leída como se lee en Mateo 5:32, dice: si alguien le da carta de divorcio y despide a su mujer, a no ser por alguna cosa seria, indecente, que como dice el original, por logos porneia, quiere decir por un asunto serio, una cosa indecente, un asunto de calidad moral. Dice, hace que esta mujer adultere, y el hombre que se casa con ella adultera. Pero no dice nada del marido que despidió a la mujer, porque los hombres acostumbraban a tener más de una mujer y no era adulterio. El problema es que si un hombre se allegaba a una mujer considerada de otro hombre, ese hombre adulteraba. El adulterio era contra el marido de esa mujer. Jesús dijo no, a no ser por causa de adulterio, no puede haber divorcio, más bien por causa de fornicación o por algo indecente. Jesús andaba con hombres impulsivos y rebeldes. Prestémosle atención a este punto. Jesús andaba con hombres impulsivos y rebeldes. Primero, Jacobo y Juan, los hijos del Zebedeo, que Jesús los llamó los Boanerges, que quería decir los hijos del trueno. Oigan qué nombre, los hijos del trueno. Estos hijos del trueno fueron lo que le dijeron a Jesús cuando los rechazaron unos hombres: vamos a pedir que baje fuego del cielo y que lo consuma. Alto, que yo no he venido a perder las almas, yo he venido a ganarla. Esos eran hombres impulsivos. Pedro era un hombre impulsivo, lo demostró cortándole la oreja en el día del apresamiento de Jesús. Pero andaba con Simón el cananita o el celote, un guerrillero, todo un guerrillero, como si fuera de una guerrilla colombiana, o si fuera de los barbudos de Fidel Castro. Eso eran los cananitas, y Jesús aceptó un guerrillero entre sus seguidores. Para Jesús, la paz, el amor, eran las espadas más fuertes que él presentaba. Sin embargo, existe en la Biblia un punto extraño que no le encontramos dónde colocar esa pieza de rompecabezas. Está en Lucas 22:36. Entonces Jesús les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su capa y compre una. Jesús estaba hablando la noche la noche en que fue apresado, y estaba hablando de comprar espada. Sus discípulos le dijeron: maestro, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. No se dice más nada de esa conversación. Pero de aquí vemos lo que podemos decir con apoyo del relato bíblico. Era que Jesús andaba con hombres impulsivos, con un guerrillero. Todos sus discípulos, o casi todos, eran galileos, de la tierra de los rebeldes, de las ciudades de protección a los criminales, y andaban algunos de ellos armados, cosa prohibida en un país bajo la opresión de un imperio.
Jesús dormía en el monte de los olivos, rodeado de estos hombres. Y ese día, cuando le fueron a apresar, Simón Pedro aló su espada y una oreja de un ciervo voló por los aires. Jesús le pedía a sus discípulos que estuvieran dispuestos a morir, porque el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Un grupo dormía en el monte de los olivos. Eran 13 hombres oficialmente. Se cuenta que también andaba ahí un invitado, Marcos, que no era de los 12 discípulos. Jesús, que a pesar de ser de la tribu de Judá, de la descendencia de David, era habitante de Galilea. Judas, el único de todos los discípulos que no era galileo, era de la tribu de Queriot, cerca de Jerusalén, al sur. Ya no estaba con ellos, andaba en la diligencia de entregarlo. Y 11 galileos, entre ellos un guerrillero y 2 armados con espada. Ese día Jesús fue apresado y acusado de sedición, de revoltoso, de querer romper el statu quo, de querer perturbar la paz pública. El Jesús que nos pintan las religiones modernas negocia con los estados, recauda para los estados, se oficializa en los estados. Las iglesias modernas no parecen en nada al grupo que Jesús formara. Las iglesias modernas se protegen bajo la cobija del más poderoso. Ya he dicho no sé cuántas veces que el canon bíblico, todos los libros que componen el Nuevo Testamento, fue acogido o fueron acogidos bajo el amparo de Roma. Los líderes de las iglesias pasaron a ser príncipes del imperio, y todavía la iglesia que heredó todos esos documentos y la línea sucesora, por lo menos mundanal, que dejara Jesús, se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nosotros, los que no somos católicos, hemos aceptado esos mismos lineamientos. Nos aliamos a los gobiernos, nos protegemos bajo leyes injustas. Ahora bien, para sorpresa de muchos y para desilusión de los detractores de este proyecto espiritual, mi tesis en esta entrega no es que Jesús era ningún guerrillero, ningún rebelde o sedicioso. Mi tesis es que Jesús se alineaba con los más pobres, con los desposeídos, con los excluidos sociales, y le hacía frente a los poderosos. En la parábola de los labradores malvados, donde Jesús exponía que los dones de este mundo fueron entregados a unos labradores que lo hicieron propio y renegaron darle al dueño de la viña los beneficios, Jesús retrataba a los líderes de su tiempo, quienes se sintieron ofendidos y mostraron así el segundo objetivo de Jesús al alinearse con los pobres. Ellos quisieron apresarlo, pero tuvieron miedo de la multitud. Jesús apoyaba a los desposeídos y los desposeídos apoyaban a Jesús para que no muriera antes de terminar su proyecto de liberación y de enseñanza. Yo no me imagino a Jesús yendo a la oficina de Poncio Pilato,
procurador romano en Jerusalén y llenando una solicitud para que su grupo sea aceptado como una secta oficial en el imperio. Jesús fue perseguido. Jesús fue crucificado. Era una amenaza para las autoridades injustas de este mundo. Las iglesias de hoy no pueden ser perseguidas, nunca van a ser perseguidas, no son una amenaza para nadie, son unas aliadas del sistema. Yo recuerdo hace unos 30 años que un pastor muy amigo, y que no menciono su nombre por respeto a su memoria, me aconsejó respecto a un libro que yo quería escribir y que hablaba de algunos secretos de la Iglesia Católica. Y él me dijo: ¿tú quieres que te maten? Yo dije: ¿pero qué haría Jesús? A Jesús lo mataron. Sí, pero no hay que estar provocando la muerte. Eso me dijo él. Jesús, sin embargo, dormía en el monte, andaba con hombres armados, andaba con proscritos cananitas, o con uno por lo menos, con un celote, con pecadores. Y le decía a los dirigentes: hipócrita. Le dijo al rey: zorra, llamando al pecado por su nombre. En la siguiente entrega nosotros vamos a ver el evangelio que nos han robado. Dios le bendiga a todos.